Sí, señor. Porque hace un par de semanas, Armando y yo anunciamos que el comité va a formar parte y apoyar una actividad para compartir el pensamiento de una gran dominicana que ya no está con nosotros en el plano terrenal, se nos fue a destiempo. Se nos fue a destiempo, pero cuyas ideas están tan vivas como la dominicanidad, que es Pura Emeterio Rondón, la profesora Pura, una gloria de las letras nacionales y antillanas. Y hoy tenemos aquí a otra, porque eso es una estirpe, la de esa familia, que honra a este país. Aquí tenemos a la profesora Melania Emeterio Rondón, su hermana, educadora también, profesora con una obra interesante también. Y entonces tenemos a Melania aquí. Y queremos aprovechar, y la segunda parte del programa vamos a tener a Jan Bertín. O sea, que no se nos vayan, que hoy tenemos un programa bien interesante. Pero no perdamos más tiempo. Bienvenida, nuestra querida amiga, la profesora Melania Emeterio. Y vamos a hablar inmediatamente de qué vamos a organizar y hacer para recordar y difundir el pensamiento nacionalista. ¿Cómo no? de nuestra querida Pura. Darla buenas tardes, porque realmente hay que ser agradecida. Y ustedes me han invitado a este programa y realmente lo agradecemos sobremanera. Y lo agradecemos porque es importante que se difundan las actividades que estamos preparando de cara al primer año de su partida, que fue el 4 de septiembre del año pasado. Entonces también agradecer a la audiencia, saludar a esta audiencia, que yo sé que es una audiencia que está fija. Pues como bien ha dicho, estamos organizando un programa de cara a este memorial. Y yo le quiero decir a esa audiencia que más allá de esta conmemoración, también se apropien de lo que fue Pura Emeterio Rondón y de su obra. Invitar a esa audiencia porque en realidad esta es una iniciativa que tiene un gran contenido familiar, pero más allá del contenido familiar es la ciudadanía y es la comunidad literaria nacional quien debe apoderarse de esa creación de Pura para que no se pierda en el tiempo. Ese es un objetivo básico que perseguimos, que esa memoria no se pierda en el tiempo. Y difundir. Porque yo me he fijado, aquí hay una comunidad que es muy fiel a Cortázar, Octavio Paz, Jorge Luis Borges. Ya ves que le celebran su cumpleaños y el cumpleaños de su primera obra. Hay una fidelidad. Entonces, en nombre de esa misma identidad que Pura defendió. Así es. Y que Pura escribió, teorizó sobre eso. Nos dio una conferencia maravillosa, ¿recuerdas? Sí. Pero una maravilla de conferencia que queremos publicar. El comité se compromete a publicarla, hacerla, difundirla, porque obviamente una conferencia es algo que se dice oralmente, pero obviamente quienes están ahí la disfrutan, si uno la puede transmitir, la transmite, pero hay cierto carácter efímero, pero la permanencia del libro escrito y que esté a disposición, pues hace que la idea del intelectual permanezca viva. Y esa es la idea. Por eso hablo de esa comunidad tan fiel a esos autores. Eso es lo que queremos con los autores y autoras dominicanas, y en el caso particular de Pura, mucho mejor. Esa misma conferencia y esa misma conciencia de la importancia de la identidad no solamente en lo personal, sino en lo caribeño, la identidad nacional, eso mismo lo trabajó Pura en Venezuela. Así es. Y quiso que también aquí se trabajara eso. Ella desarrolló un gran trabajo en ese sentido. Entonces, hoy, pues a un año ya de su partida. ¿Qué se ha planificado para hacer? Se ha planificado un programa que tiene 4 actividades. Esas actividades comienzan el día 6 de septiembre. Ella murió el día 4. Sí. Y lógicamente lo que es el día 4 y el día 5 tenemos actividades íntimas, familiares. Y entonces ya el día 6 habrá un gran panel
en la Academia Dominicana de la Lengua. Ese panel busca exponer sintéticamente, ¿no? Sí. Una síntesis de alguna de las obras de Pura, porque el panel sería demasiado largo. extenso, Que, ¿no? que la obra inédita de Pura Emeterio. Sí, es que los dominicanos a veces no sabemos la grandeza de algunos de nuestros contemporáneos, sino después que los echamos de menos. Pura era una verdadera autoridad Sí, en el mundo de las letras ensayísticas, en materia de letras caribeñas. sí. Una mujer con una humildad, como ustedes son siempre muy humildes, y además con una forma de ser, que quien conversaba con ella no se daba cuenta del nivel de intelectual y de relevancia en su obra literaria. Y esa obra en gran parte está inédita. Sí. Eso hay que rescatarlo. Y déjeme decirle que a ella lo menos que le interesaba era que la vieran como la gran intelectual que hace mucho. ¿Y quiénes van a estar en ese reconocido. panel? En ese panel, el doctor Bruno Rosario Candelier sí. va a hacer una conferencia y la va a enmarcar dentro de la espiritualidad, porque tantas facetas de Pura no se conocen así como tan fácilmente, ¿no? Entonces, él va a enfocar, ese fue un amigo entrañable de Pura. Bruno Rosario Candelier va a enfocar en una conferencia a Pura en su obra desde la expresión de la espiritualidad. Sí. Entonces, la poeta y dramaturga Chiqui Vicioso Sí. va a presentar el libro Elementos Épico y Popular en Compadre Mon. Ese fue el libro que mereció su primer premio como ensayista, ¿no? Ensayo, Premio sí. Nacional. Pues Chiqui Vicioso va a exponer ese libro. Estupendo. Hay una persona, Rosana Amaro, que va a presentar un libro que se llama, no es muy conocido, ese se presentó en la academia hace menos de 2 años y no ha tenido mucha difusión, ya eso es otra parte también que vamos a ir trabajando. Eso se llama Ficción y otros aspectos de la literatura, un libro voluminoso con muchos ensayos literarios. Eso va a ser Rosana Amaro. Entonces, Manuel Núñez, reconocido intelectual y nacionalista, amigo entrañable de Pura, va a presentar el libro Estudios Críticos de la Literatura Dominicana. Manuel también es miembro de este comité. Sí, no, es una figura, ¿no? Entonces, va a estar Matos Moquete, si Manuel Dios Matos quiere. Moquete, claro. Sí, hay una obra que se conoce muy poco y que se llaman Estética y del mito literario, algo así, Sí. ¿no? Esa obra también se va a presentar. Entonces, eso va a ser el día 6 En la a sede las de la 5 Academia de la tarde en la Academia Dominicana de la Lengua. El día 7 en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, en la sala de tertulia, vamos a presentar algunos trabajos de Pura no muy conocidos que tienen que ver con literatura mística. Entonces ahí va a haber un sacerdote, ustedes lo conocen quizás, Tulio Cordero, exponiendo ese tipo de trabajo que Pura presentó en el Ateneo Insular. Sí. Va a estar ese trabajo junto con otro trabajo también que no se conoce, y este lo va a presentar la ingeniera Josefina Espaillat. Josefina Espaillat es de la institución teresiana, porque este esfuerzo para este memorial, debo decir que es todo un comité. Sí. Primero la familia, ¿no? Entonces la academia también está haciendo grandes apoyos, la institución teresiana, la Fundación Manuel del Cabral y un grupo que ustedes conocen, Intelectuales por la República. O sea, este es el equipo y van a pasar por aquí más adelante, Claro, ¿no? por aquí tiene que venir Camelia. Sí. Entonces, Y el doctor eso es el día 7, ¿no? Amigo. El día 12 no se podía quedar en este memorial una conferencia de carácter nacionalista, porque recuerdan mucha gente a la mujer de las letras,
pero tenemos que destacar la mujer de las letras y la mujer nacionalista. Sí, señor. No podemos dejar eso de que por debajo, eso hay que destacarlo lo más ampliamente posible y mucho menos en este momento en que el lobo Y el está comité va a tan apoyar feroz. eso, estaremos ahí. Sí, ahí estará, aquí. Sí, estaremos ahí. Entonces, precisamente la destacando conferencia, estos aspectos. destacando eso y también, como se le plantea, el qué hacer en estos momentos tan duros. Y una última actividad que será el 15. El 15 cae sábado, tengo entendido, y entonces ahí la Fundación Manuel del Cabral ha coordinado con el Colegio de Artistas Plásticos una exposición a nombre de Pura, que va a durar una semana. Pero el día inaugural pues habrá un acto especial con manifestaciones artísticas, performance y todo eso. Entonces, esas 4 actividades queremos que la ciudadanía la asuma como cosas de ella, como en ese acto de revalorización de quien fue Pura y que sigue siendo Pura Emeterio Rondón, una mujer que se dio a las letras, pero no solamente a las letras, sino su condición de humanista. Es un asunto que también más adelante tendremos que remarcar para que la gente conozca a ciencia cierta, con toda la amplitud, hasta donde se pueda, quién fue esta mujer que engrandece las letras dominicanas, las letras caribeñas y las letras latinoamericanas. Sí, en esa dimensión es que tenemos que proyectar a Pura, porque ella no fue menos de ahí. Así es. Allá se ruborizaría de verse siendo el objeto de atención, porque Pura era la persona no le más gustaba, humilde no le y gustaba. una persona hasta tímida, increíblemente. Una persona que tenía tanto que decir y siempre muy comedida en lo que iba a decir. Pero conversando con muy esta gran creativa. mujer, nosotros en el comité tenemos la suerte de concentrar ahí pues gente que proviene de distintos escenarios del conocimiento. En el caso nuestro, Armando es médico, yo lo que soy es abogado, Manuel es lingüista y así sucesivamente. Pero Federico Enrique Gratero. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que precisamente como lo que nos congrega es la dominicanidad, cada uno dentro del el campo de su conocimiento especializado, pues enriquece con su aporte todo esto que es el constructo del concepto de lo dominicano. Y por lo tanto, la construcción, la definición de los perfiles filosóficos de lo que es la dominicanidad es lo que nos da a nosotros presencia y peso para saber no solamente lo que somos, sino diferenciarlo de lo que no somos. Y eso es muy importante porque esta isla está compartida por 2 estados-nación distintos y por lo tanto la definición de la dominicanidad tiene que darse por derecho propio, no por confrontación, porque la exclusión, que es una manera también, Aristóteles recomendaba eso, que para definir las cosas se puede hacer también desde el punto de vista de las omisiones, para definir los contornos. En el caso de Pura, le dio en su obra, y yo recuerdo esa conferencia extraordinaria, enfocando la dominicanidad desde los aspectos de la cultura propia. Y en el ámbito principalmente de la literatura, es decir, cómo la literatura dominicana había ido conformando unos perfiles que ella había analizado, en el caso de Manuel del Cabral, porque ella era una estudiosa del compadre Mon, que es uno de los mejores poemas que tiene la lírica dominicana. Domingo Moreno Jiménez. Así es. Entonces eso es muy importante. Esto no es un tema de literatos, no, esto es un tema de todos. El comité quiere invitar con el mayor entusiasmo. Recordemos a Pura y vamos a homenajear su recuerdo, su memoria. Vamos a conmemorar el primer año de su partida, pero con alegría, viéndola viva, manteniéndola viva la dominicanidad que ella defendía tanto. Y obviamente, ya sabemos, el día 6, entonces tenemos el día 6, el panel a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. En la Academia Dominicana de la Lengua. Así que eso es abierto al público, todo el que le interese el tema, y nos vamos a ver ahí los nacionalistas, ahí vamos a hablar del pensamiento, conociendo la obra de esta intelectual. Tenemos entonces el martes tenemos las obras de Pura en el contexto de la espiritualidad, donde va a estar el padre poeta místico, valga decir,
poeta místico Tulio Cordero, entrañable amigo de Pura también. Y va a estar la ingeniera Josefina Espaillat de la institución teresiana a la que Pura perteneció. Entonces será una cita con la cultura, una cita con la memoria y una cita como de un compromiso que a mí me gustaría que la gente lo viera así, y la comunidad literaria. Entonces, ese es en la Biblioteca Nacional el día 7. El día 7. Y el día 12, sí, aquí. Que ahí estaremos nosotros. Ahí el comité quiere estar ahí. Sí. Señores, a las 6 de la tarde, en el Paraninfo de la Facultad de Humanidades de la UAS. De la UAS. Sí. Que ya una profesora queridísima. Bueno, generaciones de quienes fueron sus alumnas y sus alumnos deben de ir. Sí, no, todas esas actividades van a ser gratuitas. Está siendo convocada, el comité va a mantenerse invitando a este programa. Voy a dejarle el programa. Sí, para que permanentemente lo estemos anunciando. ¿Cómo no? Y convocando. En el caso de la espiritualidad, hay que señalar lo siguiente, porque eso es algo que uno conversaba con Pura. Sí. Es un detalle muy particular, porque la espiritualidad es algo que está muy unido a los dominicanos. República Dominicana es la única nación en el mundo que está una base fundamental en sus símbolos patrios. En su origen, sí. Sí, fundamentalmente sobre la invocación de la espiritualidad. Tenemos en los cuartos encarnados sí. y azules en el y en el centro el escudo, pero con una el cruz libro de los evangelios que es, decía Duarte, el símbolo de la redención. Correcto. Y luego en el escudo abierto en el libro de los evangelios tenemos ahí: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Son tantas realidades concretas que tenemos que sentir ese orgullo fuerte y desarrollarlo y manifestarlo en todas las áreas. Yo, chequeando un libro de ensayo, un libro de ensayo de los 80 que Pura participó con 3 ensayos en Venezuela, y hay uno sobre, un poco ya filosofando sobre el tiempo y las cosas, muy profundo ese ensayo, y otro ensayo destacando la importancia de la literatura dominicana y lamentándose de que no sea una literatura más conocida. Esa fue una preocupación constante, y también ahí hay un trabajo sobre espiritualidad basado en Santa Teresa de Ávila. Sí, porque Pura, las teresianas no visten hábito. Sí. Y por lo tanto, mucha gente no se da cuenta que son religiosas. Son religiosas, y Pura, pues obviamente para mucha gente, pero ella es miembro de una congregación religiosa. Sí lo era. Pero ella nunca, es una persona encantadora. Y además su espiritualidad va mucho más allá de su pertenencia yo siento a la Pura institución. viva, como si estuviera aquí físicamente entre nosotros. Ya quisiera. Y así obviamente con esa misma dominicanidad vibrante. Totalmente. Es que vamos a hablar de eso. Y Melania, nosotros queremos agradecerte muchísimo que nos hayan, te estábamos esperando desde hace un par de semanas, habíamos dicho ya. No se había podido, pero hoy se pudo. Sí, qué bueno que te hemos tenido aquí. Así que ha estado con nosotros la profesora Melania Emeterio Rondón para anunciar ya formalmente este calendario de actividades que el comité va a apoyar, que va a sumarse a la organización y a la difusión de ella. Así que a los amigos que no se nos vayan, vamos a cumplir con una pequeña pausa para cumplir con los compromisos de la hora de consuelo, y luego tenemos un segmento interesantísimo con un amigo del comité, un empresario, dirigente político haitiano. Ojalá y toda la inteligencia política haitiana tuviera la claridad de pensamiento que tiene Jean Bertin, amigo de este comité, que estará con nosotros, y vamos a analizar la actualidad junto con él. Así que no se nos vayan, volvemos en un ratito. Dentro de un momentito estamos de vuelta. Señores, hoy viernes acabamos de estar con una señora que, como ustedes acaban de oír, es una de esas grandes heroínas dominicanas. Ahora estamos con otro héroe, pero este héroe es del otro lado de la isla de Haití.
Jean Bertin hace años ya que está intercambiando con nosotros. Ahora yo le estaba diciendo a Jean Bertin que si un presidente de dominicano le hubiera puesto atención a lo que nosotros tratamos de hacer desde hace muchos años y hubiese establecido una buena relación entre Haití y República Dominicana, los dos países hubiesen mejorado mucho entre ellos, no solamente en sus relaciones, sino en su desarrollo. Ahora mismo hay una situación, yo he oído decir que hay un proyecto de sembrar Haití entero de coco, porque los cocos ahora se ha vuelto a reconocer para todo lo que sirve el coco. El coco es un éxito y que no hay que decir porque en estos países el coco se da solo, como quien dice, y es tan útil. También hay otra serie de cosas que si nosotros trabajáramos junto con Haití, la mina de oro que hay en Haití, que es la mina de oro posiblemente más rica del mundo, la que nosotros tenemos aquí, es la cuarta mina de oro más grande y que está en mayor explotación a nivel mundial. Y la parte que está en Haití es más rica que la de aquí en cantidad de oro por metro cúbico de tierra. Nosotros ahora que tenemos esa mina riquísima ahí en Cotuí, pues tenemos 10, 12 gramos de oro por metro cúbico de tierra, o sea, por tonelada de tierra. La de Haití tiene 18. Y hay ahí, por lo menos, una reserva calculada, estimada, por encima de 40.000 millones de dólares. Eso es suficiente para pagar la deuda haitiana, la deuda dominicana y para progresar los dos países. Hace muchos años, cuando yo conocí a Jean Bertin, tuve la oportunidad de que nos invitaron a una reunión en la casa del que después fue su ministro de Obras Públicas. Y a mí me sentaron al lado del presidente que iba a entrar en esa época, en su primer gobierno. No se recuerdo si era el primero o el segundo gobierno de él. Nos sentamos al lado, yo le presenté al que iba a ser su presidente, Leonel Fernández, a Jean Bertin, le expliqué quién era él y le hablé de todo eso y lo que se debía y lo que se podía hacer. No me hizo absolutamente ningún caso. Y por eso ha seguido esto como estado. Y ya ustedes saben cómo se han estado moviendo las relaciones a tropicones, tropezones. Uno no sabe ya cuando abre un periódico dominicano si dice que hay mercado 2 veces por semana, que si hay en Jimaní, que si hay en Elías Piña, que si hay, etcétera. Pero realmente no ha avanzado nada en los últimos años. Hacía días que yo no sabía de Jean Bertin. Jean Bertin andaba por ahí. Y afortunadamente yo soy el médico de Jean Bertin, aunque él ya no es un niño. Pero yo me manejo bien todavía con cosas comunes de República Dominicana y de Haití, y por eso podría decir que soy exitoso tratando y mejorando las enfermedades que vienen de Haití. Incluso digo cosas que no ponen caso, pero que pues, con el tiempo se manifiestan como son tales cosas.
el día pasado, encontré 2 casos de pian, que es una enfermedad de tipo venéreo, prima, hermana, podríamos llamarle la sífilis, y encontré 2 casos que habían venido de Haití aquí. Aquí los médicos dominicanos ya no conocían el pian, no conocen el pian, porque el pian Trujillo lo controló. Le explicaron lo que era, el daño que hacía, todo lo que causó, y él tomó la medida adecuada para controlar el pian, y el pian se controló, y de paso se llevó también a otro problema que había aquí, que era la presencia de un insecto que se metía por los pies de los campesinos, que era La nigua. la anigua. La nigua, sí. Yo recuerdo, pero mira cómo tú sabías. Claro, recuérdate que Yo recuerdo mi familia también proviene del campo. cuando en mi casa había cambio en el servicio doméstico, mamá lo primero que hacía era enviar a esas personas a donde unas mujeres que habían aquí, que eran curiosas, Era la que lo sacaban con un alfiler, Hace tenían una mucho de eso. técnica. Mira, vamos a dejar, tengo una curiosidad. Bienvenido, Jan. Gracias, gracias. Encantadísimo. Qué bueno que me quitaste la palabra. Sí, porque sí, yo me porque seguía el diciendo tiempo se cosas. agota, eso está interesantísimo, pero este es el hombre que nos interesa a todos escuchar. Te lo dije, Lo conoces bien, ¿eh? Sí, cuéntanos, Jan, ¿qué está pasando la situación política actual? Danos un retrato, porque estás viviendo allá, estás llevando proyectos propios en el mundo empresarial, pero nadie mejor que tú puedes explicarnos qué está pasando, qué momento actual vive el gobierno haitiano. Tenemos un nuevo primer ministro, Sean, Ah, notario, que fue nombrado por quien fuera tu sí, esposa. mi esposa que Sí, lo nombró ayudó a notario. llegar, sí. Sí. Pues hay que entender que Haití está siguiendo su curso, el curso negativo, quiero decirle, porque todavía la más grande corrupción del mundo en la parte electoral hace que en Haití designan gente, lo ponen allá y entonces pasa sus 5 años beneficiando de todo, pero el pueblo haitiano se quedó igual, se quedó en un rumbo lamentablemente muy negativo. Ahora no, Haití está siguiendo el mismo curso negativo, que es muy malo para la región. Pero Sean, el nuevo primer ministro, no tenía experiencia gubernamental. No, él no tiene tampoco... ¿Y de qué sector político proviene Sean? Sean, a un momento estaba muy pegado a Aristide, trabajó con Aristide mucho, es ahí que hizo su fortuna. Ok. Entonces, pero no una índice, porque ese tipo de gente no pertenece a nadie. Están con Aristide cuando Aristide está bueno y está con otro porque no tienen lo que un verdadero político tiene. Su meta, su visión y cosas, no lo tienen. Pero tampoco el presidente actual salió de nada y lo pusieron allá. Sí, Moïse era, bueno, Para llegaba de la acá, mano de los Ted Caleb. Claro, claro. Fueron puestos allá por los estados grandes del mundo. Dice a Martelly, tenga. Y entonces le hicieron un show que estaba un empresario bien cosa, que tenía plátanos, Sí. mucho. Banana Man, le decían. Exactamente. Banana Man. ¿Y dónde están todo eso ahora? Sí, pero a ver, luego de las exigencias del fondo, de que los subsidios al combustible fueran eliminados, que hubo esa escalada súbita de precios que generó violencia. todo ese fenómeno de manifestaciones que arrasaron con una parte importante del comercio. Pero claro. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué piensa hacer con esas exigencias del fondo? Es decir, van a porque hay una tener que, situación ahí. no, ellos van a tener que cumplirla, pero hay una cosa, hay forma de hacerlo. Eso es ahí que está la importancia de la política o del político. Ellos no sabían hacerlo, lo hicieron de la manera peor que existe. Sí, y aprovechando un juego de fútbol. sí, donde Brasil, que todo haitiano le gusta Brasil, entonces lo pusieron allá.
Pero lo pusieron todo junto. 75 pesos encima del galón de gasolina, un solo golpe. No, no se hace así. En ninguna forma se iba a pasar. ¿Y qué acercamiento ha tenido como primer ministro? Porque allá tenemos, es bueno que la gente entienda que hay presidente y primer ministro. Sí. El jefe de Estado es el presidente, pero el jefe de gobierno es el primer ministro. Claro, claro. ¿Qué acercamiento ha tenido con el sector empresarial? ¿Qué dicen los sindicatos? ¿Qué percibe la gente? No, eso es otro problema. La gente se acomoda a lo que hay, entonces, especialmente la gente de negocio siempre desvía la cosa y trata de conseguir favores a través de pagos, sobornos que lo llaman hoy en día. Entonces, se organizan, pero el sector privado está ha sido muy afectado. Y no sabemos dónde va porque va a seguir ahí. O sea, ¿tú vaticinas que continuará la inestabilidad? Pero claro, porque es mixto, porque ese señor que tuvieron en la mira ya es muy político. Es un empresario, pero un empresario. Él que tenía en tiempo de Aristide, él tenía una cosa de farmacéutico, fabricaba medicamentos. Entonces parece que lo boicotearon uno de esos medicamentos que mató como 19 o 20 gente y entonces tenían que cerrar esto. ¿Y la oposición se ha unificado? ¿Hay alternativas? Porque también hacer caer un gobierno no tiene sentido porque el país no se encarrila. La oposición ha alcanzado cierto nivel de... Es que está muy contaminada la oposición. Sigue fragmentada. Claro, porque hay mucha gente en el escenario político que no pertenece a ese nivel. Entonces están allí, están trabajando, están cobrando de países extranjeros para boicotear el sistema de oposición. Otra inquietud. Uno sabe que el gobierno de Moïse, pues a la carrera, formó una fuerza militar. Ocurrió recientemente un incidente entre estas tropas. Nombraron para comandarlas un coronel de los Leopardos, un militar viejo. De los Don Tombacut. Sí, no era de los Don Tombacut, no, él era de los Leopardos, sí. Coronel, no recuerdo el apellido. Pero bien, y luego hubo una situación recientemente, una situación fronteriza con unos camiones, sí. Y han circulado dos versiones, una del lado haitiano y obviamente que discrepa de la que dicen las autoridades dominicanas. ¿Qué se escucha allá? ¿Qué versión circula? ¿Y qué percepción tiene la población sobre lo que aconteció? La población no le hace caso a esa gente así. La población está buscando su vida, está buscando su mejor vida y entonces sabe esa población que viene por acá para comprar en los mercados, Sí. encuentran un alivio en esos mercados. Aunque tiene mucha parte negativa para Haití, pero ellos de verdad lo ayudan. Y entonces, lamentablemente, eso ha pasado así porque son gente dentro de la multitud que se meten, entonces haciendo contrabando, y de eso reaccionan. Pero yo la encontré muy malo, lo lamento mucho, ese tipo de cosas, porque son atrevidos, no debían hacer eso, pero lamentablemente se pasó. Ojalá que podamos recuperar lo que tenemos que recuperar en la frontera, porque es eso, la paz. Exacto, la paz. La paz y que haya negocio. Bien vivienda. En la frontera tiene que haber negocio lícito, no contrabando, lícito, para que ambas partes se beneficien. Sí, pero aquí también tienen que abrir sus ojos en la parte corrupta de la frontera también, porque atropellan mucho a los haitianos. Sí. Lo cargan de dinero que no debían pagar. Hay mucha extorsión. Sí, un vehículo que está entrando hay que pagar 100 pesos para que uno no sabe. Una motocicleta paga 50 pesos para que tú no sabes, porque eso no está fiscalizado. No va a ningún lado del gobierno, se quedó allá. Y eso los haitianos lo saben. Claro. Aunque tal vez en Haití lo hacen igual, Indudablemente. Es por eso, no, tal vez peor. Indudablemente. Es por eso porque que el los dos desorden gobiernos, es lo que genera corrupción. Claro, los dos gobiernos La deben sentarse y corrupción organizar. necesita del desorden. Exactamente. Y eso es lo que el comité, por eso nos llevamos también con Jean Bertin y con la parte haitiana
que es sensata. Estamos conviviendo en una isla. Claro. La República Dominicana no va a alcanzar reales posibilidades de un desarrollo integral si su vecino, porque son, para utilizar la metáfora, no me gusta utilizarla mucho porque es de Haití, son dos alas del mismo pájaro. Es decir, nosotros estamos unidos por un territorio, Haití y República Dominicana. Si Haití no se desarrolla, eso va a ser una fuente de situaciones dificilísimas Claro, claro. para ellos y para nosotros, y de desafíos de convivencia. Eso es uno de los problemas que hace que los gobiernos de aquí son muy capturados dentro de ese sistema, porque la economía es tan fuerte que ellos, es frágil también. Claro. Ellos no pueden meterse fuerte en la parte haitiana, porque hay muchos jugadores dentro de esa frontera. Ustedes, yo he ido en la frontera muchas veces para investigar, a ver, hasta países extranjeros se encuentran en esa frontera. Países que no tienen nada que ver con Haití Así ni es. aquí, pero tienen intereses en la frontera a través de dominicanos y haitianos. Hay muchos intereses en esa frontera que no son haitianos y dominicanos. Sin embargo, están manejando la cosa para perjudicar uno a otro, para mantener el caos. El caos. Mantienen el caos, de ahí que ellos sobreviven o sacan beneficios. Es eso que tenemos que vigilar para que podamos mantener la paz y la convivencia de Haití y República Dominicana. Es la mano oculta que está detrás de lo que está pasando en esa frontera. ¿Y podrá el gobierno ya en tu impresión, el gobierno de Moïse podrá organizar el Estado? Porque hay un tema también de insostenibilidad económica. Es que Haití no tiene estructura tributaria, no puede cobrar impuestos. ¿Y cómo caramba va a poder gobernar si no tiene cómo sostenerse? Eso es... Pero la población está dispuesta a organizarse, porque el detalle es ese también. La población tampoco sabe cómo organizarse. El asunto es que son los líderes que deben defender esas causas, organizándole y ayudando a la población. Sin embargo, ese tipo de gente, como el presidente actual, él ni tiene control de la policía. El día de esa violencia, él no ha podido controlar la violencia a través de la fuerza policial. No le hicieron caso. No salieron para proteger a nadie. No. Y eso es una señal muy mala. Quiere decir que el gobierno no tiene control de nada del país. No. No ha hecho ningún cambio, porque no lo puede hacer tampoco, porque cuando algo ocurre así, hay que hacer los cambios adecuados para mantener el control de la situación. No lo hicieron, porque él no puede. Si el comité, nosotros vimos con muchísima preocupación cuando los incidentes prácticamente Puerto Príncipe se vio al borde de una guerra civil. Claro. Arrasaron una cantidad de negocios, el comercio sufrió mucho. A ver, ¿qué es el comercio formal que puede pagar impuestos y que pagaba impuestos? Hubo un empresario haitiano de origen árabe, ¿verdad? Que publicó una carta realmente, la ley, la publicó Le Nouvelliste, diciendo yo soy de origen familiar de Medio Oriente, pero yo soy haitiano, yo pago mis impuestos, mis negocios fueron quemados. Sí, Bolos. Sí. Bolos, sí, exactamente, Bolos. Y quemaron 3 supermercados. 3 supermercados, de los principales. Sí, claro. Eso es... Y eso aleja la posibilidad de la inversión extranjera, no da confianza. No hay ninguna garantía, no hay un seguro que pueda funcionar o responder a nada de esas cosas. Así como Haití, no, yo siempre le he dicho que no se puede garantizar nada en Haití. Yo encontré muchos dominicanos que quieren ir a invertir en Haití, que se acercaron a mí. Me miraron mal porque yo soy un haitiano que debía buscar inversión en Haití, pero si usted me habla directamente, yo le debo la verdad. Yo le digo, mira, yo no te garantizo nada, no se mete ahora. Yo tengo que decir la verdad. Sí, Haití necesita su inversión, pero si yo no puedo controlar, yo no puedo darle seguridad necesaria para que su inversión le da fruto, yo no puedo decirle, váyase en Haití y trabaja. Así fue. Ya aquí se corrió la voz el día pasado cuando cayó un avión en la frontera, que se mató el piloto. Y el avión que estaba patrullando allá. sí.
Y aquí se corrió la voz. Incluso yo lo dije aquí un día y el gobierno nunca ha desmentido nada de eso. Que ese avión lo tumbaron los haitianos disparándole y que el piloto fue herido de los disparos y que por eso se cayó el avión. El copiloto no resultó lesionado y no se ha dicho nunca, pero está bien, o sea, no tenía gran cosa. Entonces... Pero eso es un rumor, eso... Son rumores, Sí. pero es que tampoco lo deniegan. El problema de la rumorología es que crea tantos malos entendidos y gran parte de la situación de malos entendidos que tenemos los dos pueblos es precisamente porque no hay una comunicación efectiva. Exacto. Usted se recuerda una vez yo traía aquí muchos periodistas haitianos para hacer un acercamiento, Claro. para que tenemos de verdad información circulante. Claro. Pero hoy en día esa no iba a funcionar porque los periodistas en Haití tampoco tienen una corrupción muy alta. Entonces, No, pero no hay Haití solamente. yo no Ya, sé por ya, acá. ya no pinches esa tecla que aquí, No, pero no, aquí yo, también. yo conozco a Haití, yo no puedo saber de aquí, pero Sí, eso no es un no, mal pero haitiano, eso es un lo mal que- en lo todas que- partes. Pero no sería la primera vez, porque en Haití también tuvo rumores una vez anterior, pero no fue, yo no pienso que fue un avión ahí dominicano, o sí fue Sí. un avión dominicano. Bueno, de anteriormente. hecho, el presidente Moïse, que estuvo muy mal también, asumió como verdad de Estado, cuando los incidentes recientes, la versión de un rumor, sin confirmarlo. Se llamó al embajador dominicano para que se aclararan y obviamente pues se fue muy ligero. Ay, Se sí. fue muy ligero y eso no está bien. No. Lo importante es, hay una luz al final del camino. Es decir, porque una parte del empresariado es sensato. Sí, sí, no una parte del pueblo también, la mayoría del pueblo está ahí sufriendo lo que está pasando, porque no tienen voz, porque, mira, el nivel de, hay una cosa que yo he dicho hace 10 años aquí, allá deben entender, ustedes deben entender que la delincuencia en Haití es política. Utilizan la delincuencia para matar gente, para destruir gente. Están haciendo eso en Haití. Es por eso que el pueblo no habla. No puede defenderse y no habla, porque sabe que en cualquier momento alguien puede entrar en su casa, declarar, supuestamente van a robar, pero mentira, no roban nada, pero lo matan. Así que eliminan gente en Haití. Ahora, la luz es si acaso la región. Yo no estoy diciendo nada más en República Dominicana, aunque hay muchos países que querían ayudar a Haití, que ahora están metidos en muchos problemas, pero Haití necesita otra voz. Una voz extranjera que puede hablar por Haití, porque la voz de Haití se ha debilitado mucho. Sin eso, Haití no va a poder salir. Sin la voz de otro país, la ayuda de otro país que puede de verdad convencer a los países grandes Sí. que tienen una... Que tienen capacidad para ayudar. No, realmente. nada más eso. La interpretación, ellos están interpretando cosas que no entienden. Así es. Y eso está molestando a Haití, está desviando todo. Por ejemplo, mira, el nivel de desarrollo, vamos a llamarlo así, o falta de desarrollo de Haití, hace que un país muy avanzado no pueda entender lo que está pasando en Haití. Ustedes que son más cercanos, sí ustedes pueden, porque ustedes nada más están cercanos, pero están diariamente en contacto con el haitiano. Usted puede palpar de verdad y puede entender mejor las cosas. Pero un país como Francia, Estados Unidos, Canadá, no pueden entender nada del haitiano. Y yo lo he visto hablando con autoridades de la embajada norteamericana. Ya, y fue nosotros queremos canadiense. comprometerte, porque el tiempo en televisión es terrible, es inexorable. Queremos hacer un programa especial contigo para continuar este diálogo. ¿Cuándo regresas al país? En un mes. En un mes. En un Va a mes estar- es un compromiso desde ahora. Claro. El tiempo se nos ha acabado. Gracias, Jan, por haber aceptado la oportunidad Un placer, de tenerte gracias a aquí, ustedes. nosotros encantadísimos, y a ustedes también la fidelidad de su compañía con nosotros todos los viernes. Señores, el lunes doña Consuelo de Pradera estará aquí en su hora de consuelo. Pasen un feliz fin de semana.